Muy bien. Proverbios capítulo 3. ¿Lo tenemos ahí todos? ¿Sí? Dice así. Vamos a leer todo el capítulo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más precioso es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, bienaventurados los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor del pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Amén. Muy bien, hermoso proverbio de las Escrituras. Los proverbios son consejos sabios de nuestro Padre Celestial. Si ustedes se dieron cuenta, en muchas partes de este proverbio está la palabra hijo mío. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso antes? ¿Cuándo hablamos de eso? El domingo, muy bien, ¿no es cierto? Hijitos míos. Toda la Escritura nos habla a nosotros como hijos, porque la Escritura fue dada para los hijos de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra es la voz de nuestro Padre. Pero la voz de nuestro Padre también es nuestra ley, es la ley para nosotros. Es un mandamiento, pero no un mandamiento meramente de un rey, de nuestro rey, ciertamente que Dios lo es. No es meramente la ley de nuestra autoridad quien nos gobierna, y ciertamente que Dios es nuestra autoridad que nos gobierna. No es meramente la ley de un juez, aunque ciertamente Dios es el juez de todo el universo. Es la ley de nuestro papá, de nuestro Padre. Es una ley de amor. Esa ley antes nos condenaba. Por eso decía que estábamos bajo la ley. Estar bajo la ley significa que estamos bajo el peso de la ley. Cuando la palabra de Dios dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no está diciendo que la ley no nos gobierna, sino que la ley no nos condena. No estamos bajo el peso de la ley.
Entonces, este proverbio, al igual que el resto de la Escritura, está llena de palabras sabias de nuestro Padre Celestial. Y recibámosla con cariño, con amor. Amemos la palabra, hermanos. Amemos la palabra, porque es la palabra de nuestro Padre. Amén. Muy bien, nos quedamos la última vez en este texto, ¿no? Leamos todos juntos. 1, 2, 3. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es un hermoso texto de la Escritura. Vamos a procurar en lo posible tratar de memorizar, tratar de repetir para que se nos quede lo más posible. Vamos a repetir una vez más, pero con buena voz, ¿ya? Como que usted lo estuviera anunciando, para que se nos quede grabado. Aunque vamos a ir al otro texto del día, solo para repasar. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora de este texto. Muy bien, aquí en el versículo 9 tenemos el mandamiento. Aquí está el mandamiento. ¿Qué se nos manda? ¿Qué se nos manda? A honrar a Jehová. Pero también se nos dice ¿con qué? ¿Con qué debemos honrarle? ¿Con qué debemos honrarle? Con nuestros bienes y con las primicias de nuestros frutos. Entonces aquí está diciendo el mandamiento, no meramente que debemos ofrendar. Ciertamente que habla de la ofrenda. Dice que debemos ofrendar. Dice que debemos darle a Dios de nuestros bienes. Darle al Señor de las primicias de nuestros frutos. Eso está diciendo, pero más que eso está diciendo que debemos honrar al Señor haciendo esto. Aquí el mandamiento no solamente está hablando de que debemos dar nuestras ofrendas, sino que debemos honrar a Dios dando nuestras ofrendas. Entonces aquí aprendemos una verdad importante, que una de las maneras en que Dios nos ordena, porque es un mandamiento, una manera que Dios nos ordena que le honremos, que le valoremos, que le demos el lugar que Él se merece, es dando de nuestros bienes para su causa. Una vez un hermano muy querido, cuando oraba por las ofrendas, decía: Señor, no es para ti, no, porque tú no necesitas nada. No significa que Dios necesite algo para que nosotros le demos algo a Él. Es para Él. La Escritura dice que Dios hizo, todo ha sido por medio de Él y para Él. Entonces cuando nosotros damos nuestras ofrendas, estamos dándole a Dios. Pero alguno dirá, pero Dios no necesita. ¿Y quién dice que necesite para darle? Dios no recibe nuestra adoración ni nuestras ofrendas porque las necesite, es porque Él las quiere. No nos amó a nosotros, no nos salvó a nosotros porque nos necesitara, es porque Él nos quiso. ¿Me entienden? Es porque Él quiere ser adorado. Es porque Él quiere ser reconocido por nosotros. Es porque Él quiere ser amado por nosotros. Y una manera en que nosotros le damos el valor a Dios es con nuestras posesiones. Interesante. ¿Esto se enseña también en el Nuevo Testamento? ¿Se enseña esto? ¿O no? Sí se enseña. Bueno, los textos que generalmente se usan para hablar de la ofrenda en el Nuevo Testamento no hablan tanto de la ofrenda a Dios, sino de la ayuda a los necesitados. En las cartas de Pablo, cuando hemos leído algunas veces aquí en el tiempo de la ofrenda, cuando dice cada uno aparte el primer día de la semana, era porque se estaba recogiendo una ayuda para los necesitados. ¿Me comprende? Sin embargo, el Señor dijo que en el Evangelio leemos que el Señor nos manda a que nosotros estemos dispuestos a renunciar a todo por Él, aún nuestras posesiones. En una ocasión, un hombre quería seguir al Señor Jesús y le dijo: Señor, yo te seguiré. Muy bien, le dijo el Señor. El Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, le dijo: muy bien, ¿quieres seguirme? Las zorras tienen nidos, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
¿Tú quieres seguirme? Bueno, tienes que estar dispuesto a renunciar a todo. Tienes que estar dispuesto a vivir como yo. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. El Señor no tenía posesiones. Lo entregó todo. Bueno, entonces, ¿cómo Él iba a dar? ¿Cómo iba a dar a Jehová de sus bienes y de las primicias de sus frutos si el Señor no tenía posesiones? Lo dio cuando Él renunció a tenerlas para dedicarse a hacer la voluntad del Padre. ¿Me entiende? Damos a Dios cuando de lo que tenemos le damos a Él, o cuando renunciamos a tener cosas por seguirle a Él. Estamos perdiendo lo que podríamos tener por servirle a Él. También estamos dándole a Él. Porque este es el punto. Este de aquí, esto es lo que el mandamiento nos llama. Este es el centro del mandamiento. Honrar al Señor. Honrarle al Señor con nuestras posesiones y con las primicias de nuestro fruto. No voy a decir mucho más porque ya lo expliqué. Sin embargo, entendemos esta verdad. Dios quiere que demostremos que Él es valioso desprendiéndonos de las cosas materiales para darle a Él. Es como cuando damos un regalo a alguien. En una ocasión el rey David dijo: ¿ofreceré a Jehová algo que no me cueste? Todo lo que damos a Dios tiene que costarnos. Es un engaño en que caen muchos queridos, amados hermanos y hermanas que siempre están luchando con servir al Señor, pero no quieren perder de trabajar. Servir al Señor, pero no quieren perder tiempo o dinero. No puedes servir al Señor si no pierdes. Ese es el precio que hay que pagar, ¿cierto? El Señor nos enseña. A ver. Hay que perder, pero no perder para comprar al Señor. Perder porque servirle es un privilegio más grande. Digamos, cuando nos desprendemos de lo material para darle al Señor y demostrar que Él es más importante, o cuando estamos dispuestos a renunciar tiempo que podríamos dedicarlo a trabajar para dedicar tiempo a servir al Señor y ganar menos quizás, o a lo mejor algunos, como algunos nos llama el Señor, a renunciar a todo, estudios, trabajo, para dedicarnos exclusivamente a servir al Señor, no es como quien renuncia a algo para comprar algo. Es como aquel que es llamado a servir ante el gran rey, pero tiene que dejar su trabajo en la finca, en la chacra. Es renunciar para algo mejor. Entonces, todas las veces que nosotros renunciamos a algo, a nuestras posesiones, estamos dispuestos a entregar nuestras posesiones, estamos dispuestos a entregarle a Dios la primicia de nuestro tiempo, estamos dispuestos a entregar a nuestros hijos a Dios antes que a entregarle a las vanas glorias de este mundo, estamos diciendo que Él es más valioso. Porque esto no solamente tiene que ver con el dinero, tiene que ver con todo lo que tenemos. Nuestros hijos también tenemos que entregarlos al Señor. ¿Se acuerdan de Ana? ¿Qué pedía Ana? Un hijo. ¿Y qué le dijo al Señor si Él le daba el hijo? ¿Qué iba a hacer Ana con ese hijo? Entregarle al Señor. Quería tener un hijo para poder guiar a ese hijo para que sirviera al Señor. Quizás el ejemplo más maravilloso, ese es uno de los ejemplos más maravillosos de entregar nuestros hijos al Señor. Ella no tuvo a ese hijo, ni lo preparó, ni lo entregó a los sabios de este mundo para que fuera un gran hombre exitoso en este mundo. Ella lo entregó ante los sacerdotes para que fuera dedicado a servir al Señor. ¿Sabían ustedes, queridos padres que están aquí? Quizás los que ya tienen hijos más grandes es un poco más difícil, pero también se puede. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros les guiemos a hacer. Nuestros hijos van a valorar lo que nosotros valoremos. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento los hijos determinaban con quién se iban a casar los hijos? ¿Ah? Nosotros, hoy, si yo digo esto, hermano, yo sé que alguno de ustedes va a dudar de mí. No, lo que yo digo no lo digo con mis palabras. Yo digo lo que dice la Escritura.
Encontramos como algo muy raro y malo que los padres decidan con quién se van a casar sus hijos. Eso es lo que hicieron los hombres de la Biblia. Abraham mandó, y ni siquiera fue él, mandó a su sirviente a que escogiera. Bueno, su sirviente era un hombre que temía mucho a Dios. Abraham con los ojos cerrados confiaba en su siervo Eliezer, porque se nota por lo que dice la Escritura cómo habla Eliezer, cómo se dirige a Dios, cómo se dirige hasta a Rebeca cuando la encuentra, que era un hombre que realmente amaba y temía y conocía a Dios por influencia de su amo Abraham. Y le dice a su siervo Eliezer: anda donde mi parentela para que busques esposa para mi hija, para mi hijo. Y él pidió dirección a Dios y fue y trajo a la esposa, dijo: aquí está. Y con esa esposa se casó Isaac. ¿Y qué dice? Que la amó y se consoló de la muerte de su madre Sara. ¿No? Entonces, de la misma manera, nosotros, de alguna manera, tenemos la autoridad de determinar el futuro de nuestros hijos. ¿Porque son nuestros hijos o no? Es cierto, tenemos que enseñarle a que ellos sepan decidir, pero eso significa también. Significa instruirles, guiarles y decirle qué es lo mejor para ellos. Cuando viene, hoy día viene un hermano muy querido a pedir un consejo. Estuvo aquí y yo le dije: mira, hermano, esto es lo que tienes que hacer en base a la Escritura. Como él es un hermano de la congregación, yo tengo autoridad para decirle en el Señor, en base al conocimiento de la Escritura, esto es lo que debes hacer. Yo no estoy para decirle: mira, tú podrías hacer esto. No, hermano, delante de Dios, solo esto es lo que debes hacer y nada más. Esa es la autoridad que tienen los padres. Y los padres tienen que también entregar a sus hijos al Señor. Cuando tú guías a tus hijos, escúchame, hermano, muy importante. Cuando tú guías a tus hijos, enseñándoles a temer y amar a Dios, es como que tú les estás entregando las primicias a Dios. ¿Y qué está diciendo con eso Dios? Señor, tú eres más importante. Por eso yo entrego mis hijos a ti. Un padre, una madre que no entrega a sus hijos al Señor, que no se esfuerza por instruirlos en la palabra, está diciendo: Señor, no eres tan importante como para que mis hijos te sigan, para esforzarme para que mis hijos te sigan. ¿Me entiendes? O sea, todo lo que tiene que ver aquí es honrar al Señor. Decirle: Señor, tú eres lo más importante, tú eres lo más valioso, por eso yo doy de mis bienes a ti, por eso yo doy las primicias de mi fruto, por eso lo entrego a ti, lo primero, lo mejor, porque tú eres más importante que eso que te estoy entregando. ¿Amén? Amén. Así me gusta. Y el versículo 10 nos muestra el resultado. Y hablamos del resultado, ¿no? Y mire lo interesante. Cuando nosotros nos desprendemos, cuando nosotros consideramos las posesiones no tan valiosas como Dios y por eso las entregamos a Dios, Dios nos recompensa dándonos abundancia. Abundancia, ¿no? Interesante, ¿no? Dios dice: despréndete y entrégame de tus posesiones y de tus frutos para demostrar que yo soy valioso, para honrarme. Y cuando lo haces, Dios te dice: te voy a dar más todavía. ¿Sabe por qué te da más? ¿Sabe por qué Dios no tiene miedo en darte más? Por así decirlo, ¿no? Es una expresión nomás. Dios no tiene miedo. ¿Por qué Dios no tiene problema en bendecirte? Porque ya le has demostrado que eso que tú le das no es tan valioso como Él. Entonces tienes más para dar más al Señor. Y eso tiene que ver con la ofrenda, hermanos. La ofrenda, hablando de la ofrenda que recogemos en la iglesia, no sé si aquellos hermanos que vienen de otras congregaciones no sé si han visto alguna diferencia en esta congregación con relación a la ofrenda. ¿Cuántas veces pasamos la ofrenda nosotros? Solo una vez a la semana, el día del Señor. No pasamos ofrenda ahora. Eso es común de las congregaciones de Quito también, que tenemos este compañerismo. Bueno, en Mulalillo sí pasamos 2 veces a la semana, porque la ofrenda que se recoge todavía no es muy grande, entonces necesitamos más oportunidades para que la gente ofrenda. Pero la ofrenda que recogemos es una de las maneras, no es la más importante,
Pero es una manera importante, no la más importante, pero es importante. El que nosotros demostramos que Dios es valioso y que esta congregación es valiosa. Por lo tanto, estamos dispuestos a dar. Y es por eso que, hermano, no menospreciemos la ofrenda. El hecho de que nosotros en la iglesia no hagamos énfasis de la ofrenda, porque no queremos caer en el error de otros. El hecho de que nosotros no presionemos a la congregación porque no queremos poner carga, no significa que el ofrendar no sea algo importante. Que no sea una manera de honrar al Señor. Amén. Y los resultados serán que Dios rebosará de abundancia los graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces aquí esta palabrita, ¿no? Esta palabra mosto era el jugo de la uva que se había exprimido, con la cual después se fabricaba, se dejaba fermentar para que fuera el vino. Entonces mire, aquí alguno podría arguir que no, es que aquí, ve hermano Claudio, usted se equivocó. No habla de licor, habla de jugo. Pero es que no era el jugo, era el jugo destinado a ser licor. Destinado a ser vino. Y ya vimos, y no voy a repetir mucho para que no me malinterpreten, ¿sí?, que la palabra de Dios dice que el vino en la Escritura es un símbolo de alegría. Aquí tenemos que tener cuidado, no se me asusten hermanos. No podemos ni quitar ni tampoco añadir a lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? De manera que yo no puedo decir que la Biblia prohíbe algo que no prohíbe. Yo no puedo decirle a mis hermanas mujeres, hermanas, una mujer de Dios debe vestirse con vestido, con falda. Porque la Biblia no dice eso. No lo dice. ¿Me entiende? Pero yo tampoco puedo decir, hermanos, tomar es pecado. Porque no es pecado. El emborracharse es pecado. El esclavizarse del licor es pecado. El ser de tropiezo a otro hermano es pecado. Pero el tomar no es pecado. El tomar, el beber licor, si se hace de una manera prudente, si se disfruta para la gloria de Dios, no tiene nada de malo. Al contrario, tiene mucho de bueno. ¿Por qué? Porque ¿de dónde proviene el vino? De la uva. ¿Y quién creó la uva? ¿Y quién dio sabiduría a los hombres para crear el vino? ¿Y qué usó el Señor para la Santa Cena? ¿Y en qué cambió el agua el Señor? En vino. Entonces el vino es algo bueno si se sabe tomar de una manera temerosa de Dios. Y es un símbolo de alegría y de bendición. Es por eso que ningún hermano debe juzgar a otro por tomar una copa de vino o alguna otra cosa muy prudentemente. Si vemos a un hermano emborrachándose o tomando el licor de una manera que deshonra a Dios, tenemos todo el derecho de amonestar a ese hermano y hacerle ver su error. ¿Entienden? Pero si vemos a un hermano que está tomando y al lado hay otro hermano que tiene problemas con el alcohol y va a ser inducido a pecar, ese hermano no debe tomar. Sin embargo, nunca nos olvidemos de una cosa. La palabra de Dios dice aquí que Dios bendecirá con mosto, que es el jugo destinado al vino que después será vino. O sea, te rebosará de jugo que después será vino y te dará mucha alegría. Es una bendición de Dios. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios da, debe disfrutarse de la manera prudente que honre a Dios, como la comida, ¿o no? No tomamos, no, yo no tomo, soy cristiano, pero ¿cómo comes? Que si la comida fuera alcohol estarías embriagado. Algunos comen que si la comida fuera alcohol, hermanos, algunos ya tendrían cirrosis, ¿o no? Entonces, también es pecado, ¿no? Mucha comida. La Biblia habla en contra de la glotonería. Como la gula, sí. No, la Biblia no dice gula, por lo menos no he encontrado esa palabra en la Escritura, pero sí habla en contra de la glotonería. No caigamos en el dicho que dice, los cristianos no toman, pero ¿cómo comen? Muy bien. Sin embargo, no nos olvidemos. Aquí, ¿qué podemos decir? Cuando tú das de tus bienes a Dios, cuando tú das tus primicias a Dios, Dios te bendice con abundancia y con alegría. Dios te provee. Dios te da el fruto de la tierra y rebosas de alegría. Nunca tema obedecer a Dios. Nunca tema. Así como aquel que deja padre y madre encontrará muchas madres y padres aquí en este mundo y después la vida eterna, dice el Señor, aquel que se desprende de sus bienes para darlos al Señor, nunca le faltará los bienes necesarios para vivir. Amén. Muy bien, vamos a la siguiente parte entonces.
Vamos, entonces llegamos al versículo 11 y 12. Vamos a repetir todos juntos. 1, 2, 3. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Vamos a repetir solamente las mujeres, por favor, las hermanas. Solamente las hermanas. 1, 2, 3. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, y ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Ahora los varones, por favor, repitamos. ¿Por qué te hice repetir? Para que se nos grabe un poquito más. 1, 2, 3, los varones. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Ahora, tratemos de cerrar los ojos y repetirlo sin mirar. Yo les voy a ayudar. 1, 2, 3. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de tu corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amén. Yo creo que de eso ya se nos ha quedado un poco, ¿no? Muy bien, llegamos a una parte importante de este proverbio. Si pueden ver bien, ¿no es cierto? Muy bien. No importa que no me puedan ver bien a mí, lo que más me interesa es que puedan ver bien la pantalla. Entonces, aquí llegamos a este mandamiento. Todo este proverbio está repleto de mandamientos. Mandamiento está ubicado aquí en el versículo 11. Aquí hay un mandamiento, ¿no? Mandamiento. Pero es un mandamiento negativo. Me dice lo que no debo hacer. ¿Qué es lo que no debo hacer? No debo menospreciar el castigo de Jehová, ni debo fatigarme de su corrección. Dos cosas. No debo menospreciar y debo castigar. Y aquí habla de la palabra castigo y la palabra corrección son sinónimos. Como, me quedo corto. Vamos un poquito más. Ahí. Eso ahí, muy bien. Castigo y corrección son similares. Tienen el mismo propósito. El propósito de corregir aquello que está mal, hacer ver aquello que está mal. No mal. Muy bien. ¿Quién de aquí ha sido castigado por el Señor? Que levante la mano los que han sido castigados por el Señor. Yo tengo que levantar las dos manos y los dos pies. Tengo que levantar todo mi ser. Sí, todo verdadero creyente tiene que ser disciplinado por el Señor. La disciplina, hermanos, es parte importante de la vida del creyente. Después vamos a ver por qué. Vamos por parte, como dijo Jack el Destripador. Vamos por parte. Entonces, primero el mandamiento. El mandamiento dice que no debemos menospreciar, ¿qué cosa? El castigo, y no debemos fatigarnos de la corrección. Vamos a examinar estas dos palabras. Castigo y corrección, como les dije anteriormente, son sinónimos, son palabras semejantes. Tiene que ver con la obra de Dios mostrándonos nuestro pecado y hacernos ver la gravedad de él. Cuando nosotros, es lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos. ¿Por qué castigamos a nuestros hijos? ¿Porque somos malos? ¿Porque nos gusta el sufrimiento? A algunos pareciera que sí, porque se exagera. No, ciertamente que un padre temeroso de Dios no caería en ese pecado. Sin embargo, todo creyente, todos los que somos aquí padres, en alguna u otra ocasión, o muchas, hemos tenido que disciplinar a nuestros hijos. Ojo que la palabra disciplina generalmente la usamos para referir al castigo, pero la palabra disciplina es un término amplio que tiene que ver con la enseñanza. Ojo que tengamos cuidado, muchas veces castigamos a nuestros hijos por algo que no les hemos enseñado que no deben hacer. O a veces por un accidente. A veces cuando al niño se le riega la leche, ¿acaso el niño es malo que agarra y ¡pum! Si es así, claro que hay que disciplinar, pero la mayoría de veces no. Los niños no tienen la misma habilidad que nosotros.
A veces también les corregimos por algo que no les hemos enseñado. ¿Cuándo le dijimos que no haga tal cosa? Tenemos que enseñar. La disciplina va acompañada de enseñanza. Muchas veces esperamos cosas de nuestros hijos que ni siquiera les hemos enseñado. No significa que por eso no tenemos que decir que han hecho algo malo. No significa que por eso tenemos que tolerar. No sea como muchos padres que por no haber enseñado a sus hijos tampoco les castigan. Algunos padres llegan cansados del trabajo con la conciencia intranquila de no haber pasado con sus hijos y les aceptan todas las rebeldías de ellos, ¿no? Eso también está mal. Porque entendamos que se trata de cuidar su vida. Entonces, en la palabra hay muchas partes de la Escritura, que ya las vamos a leer, donde nos habla de la disciplina. Nos habla de eso. Vamos a ver algunos textos, pero primero vamos a ver Job capítulo 5, versículo 17. Job, que está antes de Salmos. A los que no saben, antes de Salmos está Job capítulo 5, versículo 17. Y él dice unas palabras muy interesantes. Es Elifaz, el amigo de Job. Y dice, versículo 17 del capítulo 5, dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es un buen consejo que le da este hombre. Hay a veces algún conflicto. Algunos dicen que los amigos de Job no eran buenos amigos, que le estaban juzgando. Pero hermanos, dicen cosas verdaderas, dicen cosas buenas. Yo creo que eran buenos amigos. Bueno, ciertamente nadie es perfecto. Pero él le dice a Job, su amigo, si nosotros revisamos, el título está en el capítulo 4 y de ahí se extiende hasta todo el capítulo 5 también, dice Elifaz, reprende a Job. ¿Y qué le dice él? Dice: he aquí, bienaventurado, feliz, bendecido, el hombre a quien Dios castiga. Es una bendición ser castigado por Dios, por lo tanto no lo menosprecies. Eso es lo que está diciendo. Bendición, dirán algunos. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando? ¿No? Entonces, bueno, aquí le dice un consejo semejante a lo que dice aquí. Elifaz le dice: por tanto, como es bienaventurado el que es disciplinado, no menosprecie la disciplina del Todopoderoso. Entonces, bueno, ya se me perdió, ya me fui para otro lado. Entonces, aquí también dice versículo 11: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Es decir, cuando dice la palabra menospreciar, está diciendo no tengas en poco, no tengas en menos, no desvalorices la disciplina del Señor. Aunque aquí solamente el mandamiento está expresado en forma negativa y implícitamente está en forma positiva, ¿sí? Implícitamente, es decir, lo que está escondido. Por lo tanto, si no debemos menospreciar, ¿qué debemos hacer? Valorar la disciplina de Jehová. Entonces, ¿por qué nos dice esto? Porque tenemos la tendencia a menospreciar la disciplina del Señor. La disciplina, el castigo del Señor por algo malo que hemos hecho, la forma en que el Señor trata con nosotros, dice la palabra que no debemos menospreciarla. No es bien recibida, ciertamente. ¿Cuáles son algunas formas en las que Dios disciplina a sus hijos? ¿Qué nos dice la Escritura? Bueno, hay un caso muy particular. Dice la palabra que había un matrimonio en la iglesia. Ya lo conocen ustedes. Ananías y Zafira. Dice que en esa época los creyentes estaban entregados totalmente al Señor, de modo que cumplían el mandamiento que vimos anteriormente. Vendían sus posesiones y entregaban el dinero a los apóstoles, y los apóstoles repartían de modo que no había necesitados. A eso debemos llegar, hermanos, a tener cuidado los unos de los otros. Dice que este matrimonio tenía un terrenito y lo vendieron, o una propiedad, no sé lo que era, no recuerdo. Y ellos separaron una parte para ellos y dieron el resto a la obra del Señor, lo cual no es malo. No es malo hacer eso. No dice que debemos dar todo. Pero el problema fue de que ellos
dijeron a los apóstoles que estaban entregando todo. Mintieron. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro, cuando se encuentra con Ananías, le dice, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? ¿Y sabe lo que pasó con él? En ese instante, Ananías cayó muerto, expiró. Y después llamaron a la esposa y le dice Pedro, ¿vendieron en tanto la propiedad? Sí, vendimos en tanto. Mentira. ¿Por qué han mentido? No han mentido a Dios ni al Espíritu Santo. Y ese rato dice, ahora se acaban de llevar el cuerpo de tu esposo, ahora te van a llevar a ti. Y murió. Esa fue una disciplina del Señor. Ojalá ninguno de nosotros llegue a esa disciplina, porque no estará aquí para contar la experiencia. Dice que el pecado de ellos fue tan grande que el Señor les castigó con la muerte. ¿Significa que ellos se fueron al infierno? No. Ellos no fueron al infierno porque, como dice el texto, Jehová al que ama castiga. Y como vamos a ver, a los hijos de Dios es al que los disciplina. Por lo tanto, los hijos de Dios son salvos. ¿Para eso nos salvó o no? ¿Nos salvó para poder condenarnos? Ni modo. Bueno, si alguien no entiende un poco la doctrina de la seguridad de salvación, es algo muy importante y podemos conversar después. Sin embargo, aquí dice la palabra que fueron disciplinados. Más en la escritura dice que hay otras formas en las que Dios disciplina. 1 Corintios 11, miren lo que dice aquí. 1 Corintios capítulo 11, la institución de la cena del Señor. Bueno, habla de no la institución, sino habla de la cena del Señor y el orden de las mujeres, lo que las mujeres deben hacer silencio en la congregación y todo eso. Entonces dice 1 Corintios 11, versículo 27, dice así: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, es decir, que cualquiera que tome la cena del Señor indignamente, en pecado, sin haber confesado, con amargura y resentimiento a sus hermanos, será culpado de la sangre, del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de este pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, juicio. Por lo cual, versículo 30, en razón de que aquel que toma la cena indignamente va a recibir un juicio sobre él, hay muchos enfermos, hay muchos debilitados y hay muchos que duermen. O sea, ya están al otro lado, con Ananías y Zafira. Están con ellos. Por eso dice después que debemos examinarnos para que no seamos juzgados. Entonces, aquí está hablando de la disciplina, aquí está hablando de que algunos tomaron indignamente la cena del Señor, por lo tanto, recibieron el juicio de Dios. ¿De qué manera? Algunos estuvieron enfermos, otros debilitados y otros ya, mejor el Señor se los llevó. Entonces, muchas veces el debilitamiento espiritual, el decaimiento, la falta de gozo, es una manera en que somos disciplinados por Dios. Dios nos quita su gozo, nos quita su fortaleza y nos deja las tinieblas un tiempo. Otras veces algunos están enfermos, dice. Algunos caen enfermos. Hay otro texto, dice Santiago, en los últimos versículos, dice: si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y los ancianos, refiriéndose a los pastores, no los hermanos mayorcitos, no los hermanos de la tercera edad. Una vez, perdón, me voy a parar para explicar esto. Una vez en Quito, en la iglesia donde nosotros con mi esposa nos casamos, presentaron a una pareja de un joven y una señorita que estaban oficialmente en noviazgo para casarse. Entonces el que estaba dirigiendo dice: muy bien, pasamos acá adelante al hermano Tante y a la hermana Tante, y bueno, vamos a presentarles públicamente de que ellos han estado en el compromiso del noviazgo, en tal tiempo, en un tiempo más se casarán. Así que voy a llamar a los ancianos de la iglesia para que oren. Y separaron a la hermana mayorcita ahí, la de la tercera edad separaron. No, pero los ancianos son los pastores. El término anciano en la Biblia son los pastores. Los pastores, obispo, anciano, presbítero, es lo mismo. Son diferentes nombres para la misma función.
Entonces, ¿no pasará eso acá, hermano? Bueno, acá no hay mucho, no hay de la tercera edad aquí, así que creo. Entonces, dice, al que uno está enfermo, llame a los ancianos y dice que los ancianos orarán por el enfermo ungiéndole con aceite y el enfermo sanará. Y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. ¿Por qué dice el pecado está enfermo? Porque a lo mejor la enfermedad vino por causa de un pecado. Entonces, ojo, no nos toca a nosotros andar acusando a nuestros hermanos que están enfermos diciendo que ellos están en pecado. Eso es algo entre la persona y Dios. O en último caso, los pastores somos los que tenemos quizá, podemos discernir, y debemos hacerlo, para ver si alguien está en pecado. Algo así le dicen también a Job. ¿Ya? Algo Sí, eso es lo que por eso que dijo el amigo esto. Por algo el Señor te ha castigado de todo esto. Sí, algunas veces le dicen, exacto, sí, los amigos de Job también le dicen eso. Entonces, una de las maneras en que Dios disciplina es a través de la enfermedad, a través del debilitamiento y a través de la muerte. Y muchas otras más también, ciertamente. Pero no significa que toda enfermedad sea por disciplina. Acuérdese que cuando el Señor estaba predicando, se toparon los discípulos con un hombre ciego de nacimiento. Y ellos le dijeron, Señor, ¿quién pecó, él o su familia para que haya nacido ciego? Bueno, si nació ciego, ¿cómo va a haber pecado antes de nacer? Y él dijo, no, ninguno pecó. O sea, no es que sean santos, sino que no fue por causa del pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, no todas las enfermedades son por causa del pecado, sino que hay enfermedades que a veces son una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Y no todas las enfermedades son una oportunidad para demostrar el poder de Dios, porque hay muchas enfermedades que son por el pecado. ¿Me comprende? Así que consideremos estas palabras. Dios disciplina, Dios corrige, y debe haber la disciplina. La disciplina es parte, dice, no menosprecies la disciplina del Señor. No pienses que la disciplina es desechable, no la deseches, sino que aprecia la disciplina. Y después dice, al final del versículo 11, no te fatigues de su corrección, o sea, no te canses de que el Señor te corrija. A veces, hermanos, Dios nos disciplina no impidiendo que nos salgamos con la nuestra, o no dándonos su bendición en algo. Y viene problema tras problema, y nos cansamos. No te canses de la disciplina del Señor. ¿Sabe por qué? Porque al cansarse o al menospreciar el castigo del Señor, está diciendo, Señor, yo no quiero que obres en mí. Y no, hermanos, necesitamos que Dios obre en nosotros. Necesitamos que Él nos quebrante nuestro orgullo. Necesitamos que Él nos haga ver la gravedad del pecado. Necesitamos la disciplina del Señor. Ciertamente tampoco podemos andar nosotros ahí buscando la disciplina del Señor. Eso ya sería un poco estar mal de la mente. Pero cuando nos llega la disciplina, recibámosla, apreciémosla. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Pero versículo 12 nos dice la razón. Entonces, versículo 12 es el ¿Por qué digo fundamento? ¿Por qué es el fundamento del versículo 2? Por la palabra, porque muestra la razón. ¿Por qué no debes menospreciar la disciplina del Señor? ¿Por qué no te debes cansar de su corrección? Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere, como el Padre al Hijo. Entonces aquí viene la verdad importante. Aquí dice el Señor, no te canses, hermano. Entendamos, hermano, hermanos queridos, nosotros queremos que todas las cosas nos salgan bien, ¿no? Queremos que todo salga como nosotros lo hemos planeado. Y cuando las cosas no nos salen, o cuando nos viene una enfermedad, o cuando nos sentimos mal, lo miramos como algo extraño, como algo que no debería estar. Y no entendemos a Dios. Bueno, Dios está diciendo, ahora entiéndelo. Ahora entiende por qué pasa eso. Y recíbelo. Recibe la disciplina del Señor. Porque es una muestra de amor.
Porque Dios al que ama, disciplina. ¿Me entienden, no? Miren, hermano querido, yo les voy a decir una verdad. Yo tengo que hablar honestamente con ustedes. Yo debo amarle a todos mis hermanos. Pero hay algunos que son difíciles de amar. Yo hablo a un hermano o una hermana y le digo, esto está mal en usted. Pero ¿sabe lo que pasa si ese hermano no me hace caso después de varias veces? ¿Sabe lo que hago yo? Ya no le digo más. Y ya no le considero para alguna cosa. Porque no quiere aprender. ¿Entiendes? Pero eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero Dios nunca deja de amarnos. Si nosotros no fuéramos importantes para Dios, Dios no nos tomará en cuenta. Si Dios no nos hubiera amado de antes de la fundación del mundo, ahí nos hubiera dejado. Nos hubiera dejado en el mundo. Nosotros decimos, ¿y los impíos cómo hacen lo que quieren? Sí, eso es lo terrible, que Dios les deja hacer lo que ellos quieren. Pero al creyente no. Al creyente Dios no nos deja hacer lo que queremos. El creyente el Señor lo disciplina porque lo ama. ¿Me entiende? ¿O no? ¿O no vamos así a nuestros hijos? ¿O a nuestros hijos les dejamos hacer lo que ellos quieren? Al vecino yo no me meto como que ya su hijo. Si hay alguna relación con el vecino, quizás yo tengo cierta autoridad, o sea, cierta confianza para decirle, pero a veces mejor así porque se mete en problemas, ¿no? Y ojo, mire, ojo. Les hablé recién de la disciplina. En la iglesia, ¿sabe para qué es la disciplina? Para saber quiénes son hijos de Dios y quiénes no. Cuando alguien que ha cometido un pecado es disciplinado por las autoridades de la iglesia, la respuesta a la disciplina se va a demostrar si es creyente o no. Si la persona cuando es disciplinada por los pastores de la iglesia se arrepiente y vuelve al Señor, era un creyente. Si no se arrepiente, no era creyente. Es necesaria la disciplina de la iglesia. Pero eso es otro tema que en otra ocasión no vamos a hablar. Pero tranquilo, no tengan que temer. Pero la disciplina del Señor es peor. Hermano, a veces mejor, dígame, uno tiene que disciplinar a un hermano, porque si yo no lo disciplino, el Señor le va a disciplinar. Y eso sí que es disciplina. ¿Se entiende? Eso sí que es disciplina. Muy bien. Aquí dice que, vamos a ver dos razones, aunque no está muy claro, pero en primer lugar, dice que no debemos menospreciar la disciplina del Señor, porque el Señor disciplina, castiga al que ama. De modo que aquí viene el punto. Algunos de ustedes pueden pensar, chuta, parece que lo que estoy pasando es la disciplina del Señor. No se siéntase mal, pero también siéntase mal porque entonces significa que algo malo hizo. Y está bien sentirse mal. Pero no se sienta tan mal, siéntase bien, porque significa que usted es una persona amada del Señor. Pero déjame decirte algo. Si tú estás en pecado y el Señor no te está disciplinando, si tú estás aquí viviendo una vida doble, si tú estás viviendo una vida de apariencia, y a mí me puedes engañar, y yo no tengo culpa de que me engañe porque yo no conozco los corazones, pero estás viviendo en pecado y no estás arrepentido y estás lleno de orgullo y Dios no te ha disciplinado, Dios no te ama. No eres uno que ha sido amado por Dios. No eres un hijo de Dios. ¿Qué es lo que dice acá? Porque Jehová al que ama castiga. Y segundo, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y otra parte de la Escritura dice que Dios ama al que recibe por hijo. Mire, vamos a leerlo. Hebreos capítulo 12. Es hermoso este texto. Es hermoso este texto. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12 habla de la disciplina. Habla de muchas cosas. Hebreos 12, ya les digo cuál texto. Muy bien. Hebreos 12, versículo 5, 4, adelante, dice 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hermano, alguno de ustedes está luchando tanto contra el pecado que llega a derramar sangre.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, y aquí cita las palabras de este proverbio y de otro texto del Antiguo Testamento. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahí está. A mis hijas yo he tenido que decirles muchas veces, hija, porque yo te quiero, te disciplino. Yo no me preocupo lo que hace la vecinita, les digo, porque no es mi hija, pero usted es mi hija, por eso le disciplino. Entonces, qué maravilloso que escúcheme, una de las señales para usted, una de las señales de que usted es un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios, es que Dios la disciplina. Y alégrese por eso. ¿Por qué preferirle el dolor de la disciplina de Dios que el dolor del infierno? Dice aquí, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportáis la disciplina es porque Dios te está tratando como hijo. Pero si no soportas la disciplina y si te vas al mundo es porque no eras hijo de Dios. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Miren el razonamiento que el que escribió la carta de Hebreos, que no sabemos quién fue, nos dice. Pero si se os deja sin disciplina, escúcheme, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fuerte la palabra que dice acá, ¿no? Ni nosotros usamos esta palabra en nuestro diario vivir. Dice, no eres un verdadero hijo. No, bastardo, dice. Una palabra fuerte, lo que tradujo acá Casiodoro de Reina. Dice, si se te deja sin disciplina, no eres un hijo de Dios. Y ahí sí, eso sí para preocuparse. Versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Ahí uno dice, no, yo no adoro a María, la venero. Bueno, es otro venerar. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces lo que está diciendo, hermano, si a tus padres tú los respetabas, a pesar de que ellos te disciplinaban, ¿cómo no vas a respetar, no vas a amar a Dios? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, la disciplina del Señor tiene un propósito más glorioso que la disciplina de nuestros padres. Es verdad, dice aquí el escritor, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que de ella han sido ejercitados. Dice que después da un fruto apacible de justicia. Esto me recuerda mucho a mis hijas. Cuando yo disciplino a mis hijas, siempre después me vienen a abrazar. Y yo hacía lo mismo con mis padres. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando mi mamá me disciplinaba, mi papá, yo después me sentía mal y iba y les pedía perdón y les hacía cariño. Y mis hijas hacen lo mismo conmigo. Y yo le digo, vele, y así, ya no es momento de reprender a Dios. No, ¿viste? No, ya no hay que reprender porque significa que entendió. Digo, ve mi amorcito por eso, le dice, yo le amo, yo le quiero. Qué hermoso. No hablo de mis hijas porque un poco más me pongo a llorar. Y ¿sabes que yo para llorar soy fácil? Después me da vergüenza, ¿no? Entonces, hermanos queridos, dice la palabra entonces que hay una bendición grande. Si podemos decir esto, hermano querido, escúchame para ir terminando y concluyendo. Mis amados hermanos, la disciplina del Señor es necesaria y es parte de nuestra vida. Es parte del trabajo de Dios disciplinarnos. Es parte del trabajo de Dios amonestarnos, humillarnos, avergonzarnos muchas veces, hacernos ver lo necio, lo tonto que somos, perdone la expresión, para que maduremos, para que participemos de su santidad, para que seamos santos como Él. Y es la muestra de amor del Señor. ¿Amén? Hermano, no hay cabida en la vida cristiana para no estar gozoso, porque ahora entendiendo esta verdad, cuando usted reciba la disciplina del Señor, alégrese porque el Señor le está enseñando algo muy importante, porque el Señor le está enseñando a ser santo y porque es una demostración de amor de Dios. De modo que tenemos razones para estar felices siempre. Aún si pecamos y somos disciplinados por Dios,
gocémonos y recibamos esa disciplina. Recibámosla, aceptémosla, sufrámosla, para que se cumpla el propósito de Dios, porque Él nos ama, porque Él nos ha hecho sus hijos. Amén. Recibiremos, como dijo Job cuando perdió todo, recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo. Todo lo que Dios nos da, hay que recibirlo. A Él sea la gloria. Bendito el Señor. Demos gracias.